buenas noches para todas las gentiles y amables personas que están viendo este programa que se está transmitiendo desde un hotel aristocrático, un hotel Casta Divina de la ciudad de Mérida, el Mérida Misión, en la calle 59, a unos pasos de La Mejorada. Es un hotel delicioso, es un hotel museo, donde puede descubrir en parte cómo es Yucatán, ¿no? Si yo llego a un hotel que está igual en Nueva York, en Filadelfia, en Londres no lo sé si esté igual, pero algunas otras ciudades europeas no estoy haciendo nada. Pero si yo llego a este hotel que tiene el sabor y que tiene mucho de la esencia de Yucatán, pues la voy a pasar en forma muy especial. Como en todos estos programas y en muchos más, nos acompaña el ínclito maestro Jorge Humberto Alba de Rendón. Buenas noches, estimado Gonzalo. Aquí estamos en el comentario, bueno, no voy a análisis, pero comentario de la literatura mexicana, en que ya estamos varios programas. Sí, ya vimos a los modernistas, Salvador Díaz Mirón y Manuel José Otón. González Martínez, López Velarde, Tablada. Exactamente, que es lo más representativo. Nos quedamos pues en el umbral de lo que se llama el siglo XX. Sí. Porque cronológicamente el siglo XX no empieza en 1900, no. Empieza después de la Primera Guerra Mundial. Así es. Empieza el siglo XX, lo que conocemos. Y termina después de 2000. Sí. Quizá termina con la muerte de Juan Pablo II. Murió después Castro, que fue un personaje del siglo XX, pero pues Castro ya era una cosa muy triste y Cuba también ya. Sí, pero tú dijiste bien, Juan Pablo II fue un elemento muy importante tras bambalinas, ¿verdad? Para ir pues cambiando el mundo. Votando lo que pasó en las murallas, 1989. el fin de la Unión Soviética, todo eso tuvo mucho que ver. Claro, con él, cuando él muere, claro. Muere ya el siglo XX, su gran disputa, una de sus grandes disputas, el socialismo real contra el liberalismo o el capitalismo, el Estado contra el mercado, la democracia contra la burocracia. Y con él muere todo eso, absolutamente. Bueno, hoy vamos a entrar a ver un periodo maravilloso en muchos sentidos. Empiezo diciendo, si usted me permite, maestro, que las mejores décadas del siglo XX fueron los años 20 y los 60. Quizá fueron más hermosas los 20, no lo sé, los 60 también que usted vivió con mucho ahínco, también fueron muy bonitas, los años 60. En los años 20, las mujeres se cortaron la falda, se la subieron arriba de la rodilla, se soltaron la cintura, lo que era un símbolo de feminidad, se cortaron el pelo, fueron a la universidad, lo que es maravilloso, y le sacaron la lengua a todo aquel que se burlaba de ellas. También hacían otras cosas, pero esas otras cosas que hacían, vamos a dejarlos en privado, ¿no? Yo creo que eso fue una ansia de vivir, un deseo de ser libres, de transformar el mundo después de esa horrenda Primera Guerra Mundial. Exactamente. Donde se vio por primera vez multitudes morir por cañonazos y aviones, fue una guerra mecánica. Más que nada, maestro, que a diferencia de la segunda, que fue así, hasta que cayó la bomba atómica, la primera fue una guerra cuerpo a cuerpo, sí. con millas, sí. Muy larga, muy holgada. Entonces, después de cada cataclismo de que Dios guarde la hora, nunca vamos a dejar de tenerlos, porque el hombre es eso, el hombre es guerra. Después de los dos grandes cataclismos,
surgieron cosas maravillosas, ¿no? El jazz, el charleston en los 20. Son expresiones de esa dicha, ese querer vivir. No se mueva el micrófono. El espectáculo de esa muerte multitudinaria, de esos cadáveres, de esos gases venenosos, gente con máscaras, fue una cosa horrible. Entonces la gente quiso vivir, quiso, pues no sé, consumir su existencia en medio de bailes. Tenemos, por ejemplo, Scott Fitzgerald, ¿no? Scott Fitzgerald en la literatura norteamericana. Sí. Esa vida en París, ¿verdad? Después de la guerra, los años 20, ¿verdad? Donde ahí se reunieron tantos ingenios en París, ¿verdad? En Scott Fitzgerald hay un detalle adicional, ¿eh? Por primera vez en la historia de la literatura, la mujer transgresora no solo no muere, sino que en el momento culminante de la obra elige con quién quedarse. Con el Grand Gatsby, su amante, el que la había amado toda la vida, o con su marido. Y también hay que tener era en un cuenta, poco insignificante. También hay que tener en cuenta el inglés de H. Lawrence, ¿no? El amante de la de Shatterhand y todas esas novelas. Sí, claro. Sí, hijos Y de amante. queda como un punto. Antes de estas, Ana Karenina, Madame Bovary, fueron transgresoras, pero murieron. Lo pagaron muy caro. Muy caro. Pero en el caso de Flaubert, se ensaña un poco, ¿no? Se ensaña un poco porque dice, el mensaje que manda Flaubert es, la mujer, no solo al transgreder, no solo ella termina muriéndose, desparrama la tragedia, su hijo queda por ahí mal y es todo alrededor, se vuelve un drama, ¿no? La mujer es portadora del drama, entonces tiene que cuidarse mucho. Ya en Scott Fitzgerald, los años 20, este tipo de mujer que definíamos, nada, absolutamente nada. ¿Qué rayos? Hacía sus fiestas, se metió con el querido, anduvo con él, etcétera, etcétera, etcétera. Y después le dice, bueno, pues sí, muy bien, pero yo me quedo con mi marido, aunque sea un papanatas. Algo muy interesante. Bueno, eso sucedió en México. Eso sucedió en México. Hoy México es una de las capitales más liberales del mundo, pero sin lugar a dudas, solo falta que aprueben lo de la mota. Aquí que el maestro consumió en una época y nos puede decir qué sintió. No, yo consumí, la generación a la que yo pertenecí. Probarla no quiere decir que seas no, para nada, claro. Vicioso, ¿no? Oiga, maestro, hay una anécdota que la voy a decir porque la dijo usted en el radio, ¿no? Que estaban yéndose a Progreso, ¿no? Y estaban así, y cuando paró la Policía Federal y bajaron ustedes del cristal, el Policía Federal les dijo, rólenla. Sí, el Policía Federal ya tenía una larga secuela de uso de la cannabis, ¿no? Nosotros éramos unos chiquitos. Era un poco de broma, era un poco de... Sí, muchísimas gracias. Era un poco de broma, era un poco de juego, no, y nadie, bueno, no implicaba que cayera uno en el vicio, ¿no? Pero es que en realidad en esa época, creo que no estaba prohibida. Porque en las fiestas, ¿cierto? Allá en Guadalajara, era visible, o sea, nadie lo ocultaba, ¿no? O sea, era la época de los hippies. Sí, curiosamente, ese es un poco broma, ¿no? El maestro siempre ha sido un niño pizza, o sea, siempre ha sido muy cuidado. Alguna vez con algún amigo se habrá acercado a cosas de esas, pero es muy ortodoxo y muy conservador en algunas cosas. Pero ponle pesos, Talón. Los García somos hombres. Estoy más fuerte yo y eso que me llevas como 6 años. ¿Vas a llorar? Es porque te gusta Diana, ¿verdad? Si quieres estar como yo, vas a tener que darle duro. Te gusta Diana, te gusta Diana, te gusta Diana. Pero a Diana le gustó yo.
Bueno, pero la realidad es esta. Yo lo cotorreo un poco, ¿no? Pero la realidad es esta. El grupo que vamos a ver de poetas, sí, rentaron un cuartito donde iban a fumar esa porquesa. Sí. Bueno, eso lo relata Novo, ¿no? Que es uno de los integrantes con su amigo Villurrutia, que pusieron un cuartito que eran muy jovencitos, ¿no? Sí. Un cuartito allá por cerca de la Secretaría de Educación Pública. En Donceles, por eso les Por allá, decían en la las calle chicas de Donceles, Donceles. sí. Allá. Y allá consumían, pues, más que eso, más que... Bueno, sí, luego empezaban a hacer toques de lo blanco y salían a caminar como locos todo el día en la calle. Cuenta Novo en la Estatua de Sal que un día los fue a visitar un poeta ya grande. ¿Barba Jacobs? Barba Jacob, con su traje negro de cuervo. Y ahí los invitó a otras cosas que tenía. Que por cierto, Villurrutia quedó. No fue Villurrutia. Fue Novo, que por primera vez era un chiquito. Digamos, un chiquito de 16 años. El otro también. Y entonces les dieron esa porquesa y él creyó que era fumar como se fumaba cigarros, cuenta en la estatua de Sal, y le pegó unos toques y ¡bum! Cayó. Cayó, sí. Fue grave. Incidente, ¿verdad? Incidente. Bueno, Bueno, en materia de mujeres, tenemos que hablar de estas pioneras, de estos poetas, los pintores muralistas, Diego Rivera, José Clemente Orozco, que en realidad todavía no estaba en México, David Alfaro Siqueiros, Jean Charlotte. Rufino. No, Rufino no fue propiamente muralista, posterior. es de otra generación posterior. Y las mujeres, Frida Kahlo, Nelly Campobello, Pita Amor es la siguiente década, pero venía un poco influida por ellas. Elena Garro también, va a ser de la siguiente era. Nahui Olin, esa sí, la esposa de Manuel Rodríguez Lozano, que luego fue amante del doctor Ack. Bellísima, se retrataba desnuda, con esos ojos verdes. Yo ya la conocí en la Alameda Central. Bueno, Una mujer de esa época que influyó mucho en los artistas porque los protegió fue la Rivas Mercado, sí, que está claro. vinculada con José Vasconcelos, que es un elemento impulsor de esta generación de ¿Cómo la que no? vamos a hablar. ¿Cómo no? Sí, porque dos de los Sí. poetas estuvieron muy cerca de él Sí. cuando fue primero de la universidad y después de la CEP. El grupo que vamos a hablar es Contemporáneos. Sí, el grupo del que vamos a hablar es el grupo de contemporáneos. Antes de hablar así se llamaba su revista. Ellos se decían a sí mismos el grupo sin grupo o la generación bicápite. Pero antes de hablar de ellos, maestro, quizás se nos pasó y sea oportuno, tenemos que hablar un poco de Walt Whitman y el verso libre. Walt Whitman hace la gran... Mallarmé dijo, esta es la gran revolución de la poesía. Yo estoy de acuerdo en parte. En parte. ¿Qué es lo que sucede con Walt Whitman? Walt Whitman introduce el versículo bíblico al poema. Ya no hay metro y sí hay ritmo acentual, porque entonces ya no sería poema, pero lo hay con sus asegúnes. Y el chiste es como la Biblia, ¿no? El chiste es que el lenguaje lleve sobre sus hombros el poema. No que el lenguaje usurpe al poema. No que el lenguaje brille sobre la poesía. No, ni vaya a la paz. El modernismo, el lenguaje estaba sobre la poesía. Y un poco nos pasaba también en el romanticismo a veces, ¿no? O buscábamos la sonoridad, la pirotecnia esa del modernismo, y donde quedaba la poesía, donde se podía sentir el poema. Aquí la pretensión es, un momentito, el lenguaje está al servicio del poema, no viceversa. No el lenguaje crea el poema. Eso es un poco Whitman. Debo decir, y el maestro Álvarez me ha de dar la razón, que
que en los albores de la lengua castellana, mucho antes de Nebrija, que está fijado como el nacimiento de la lengua, o sea, oficial, porque hizo la gramática, Antonio de Nebrija, allá en 1500, mucho antes, la lengua castellana usaba el verso acentual libre. No el metro, que se mide por número de sílabas. No, originalmente no. Si nosotros, los poemas anónimos del siglo XIII... Sí, bueno, populares. Sí, populares, Eran claro, populares. populares. Eran populares esos. Sí, claro. Cuando no se usaba el metro así estricto, pues ese era popular. O sea, Razón de amor, Razón de amor, pues ese tipo de por poesías. ejemplo, que le decía yo Que el no otro era día. clerical. ¿Qué? Que no eran el clérigo. Que no era el clérigo. ¿Qué? Entonces nosotros teníamos allá verso libre. ¿Qué pasó? Vino el soneto, que es una fórmula magnífica, hay que decirlo, con sus endecasílabos, 4, 4, 3, 3, que también ya había probado en Francia su éxito, su eficacia, y avasalló. Y posteriormente se hizo el octasílabo, la cuarteta de octasílabos, que es el metro por excelencia de la lengua castellana, maestro, ¿no? Sí. Que lo vemos un poco simple y El octosílabo. Sí, súbase. Sí, el octosílabo es el verso popular, ¿va? Sí. Bueno, le decimos popular, claro, pero... Porque los clérigos usaron el de 14, acuérdate. Sí, cómo no. Tanto Berceo como el arcipreste de Ita usaron el de 14, bueno, variantes, ¿no? Y el popular era el de 8, era el nuestro. Es el que mejor se acomodaba. Es a la el que mejor manera se acomodaba. del español. Sí. Pero ya pues vino, como dices tú, el endecasílabo. Ya vino con los italianos, antes de Garcilaso, con Miseria Imperial y algunos poetas del cancionero de Baena, que ya se dieron a la tarea ¿Cómo de no? acercarse a Italia. Porque España se acerca a Italia desde el siglo XV, cuando Aragón tiene intervención en Nápoles y todo eso. Sí, Y pero en una el siglo especie- XV ya había Sí, entrado el sí. soneto. No, entró el soneto, pero no llegó a la perfección de Garcilaso. El primero que lo adaptó bellamente al español es Garcilaso. Miseria Imperial ya lo había hecho. Tenía sonetos, pero no logra darle al castellano esa fertilidad que tenía el toscano, el italiano. Entonces, en cada país hubo un poeta que adaptó el soneto a su lengua. Ronsard en Francia, Camões en Portugal y en España, Garcilaso. Garcilaso. Yo digo, era el poeta lumbre. ¿Te acuerdas que Cervantes lo tenía su librito aquí y lo llevó a las batallas? Su Garcilaso era el poeta. Hay que redondear un poco esto, maestro, si usted me lo permite, Claro. y decir algo. No, existe una tradición en un país poética, pero no existe una poesía mexicana, propiamente dicho. Existe una poesía hispanoamericana. La poesía no tiene nacionalidad, tiene estilos, tiene épocas, tiene intereses. Ese fue el drama de Yucatán. Al haber estado tantos siglos tan cerrada, no tuvimos ningún poeta que valga la pena. Ningún solo poeta. En materia de poetas, somos muy escasos. Hasta el siglo XX empezaron a aparecer. No tenemos una tradición, no digamos en un metro, en un tópico, en un tema, en cosas de esa naturaleza, ¿no? Nosotros estábamos cantando el modernismo en los años 20, cuando ya en México estaba la vanguardia de los contemporáneos en plena efervescencia, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver, hecha esta aclaración, conviene también, antes de irnos al corte, decir algo. Que hemos dicho, pero hoy vamos a volverlo a repetir. Si nosotros creemos que los Estados Unidos son hamburguesas y Trump,
pues estamos equivocados. Fast food y agresiones y malcriadeces y groserías, estamos equivocados. Estados Unidos primero contó con gente pensante, con grandes poetas, con grandes narradores, con grandes pensadores, y después fue el gran coloso del mundo, como ocurrió con Gran Bretaña, como ocurrió con Francia, como ocurrió con Alemania, como ocurrió con Japón. Es un poco cómico, un poco patético que los gobiernos mexicanos, digo los post-revolucionarios, agarro hasta don Porfirio, hasta don Porfirio, no hayan entendido esto. Todos sus esfuerzos son cursis, son ridículos. Mientras no exista una plataforma sólida donde los artistas mexicanos puedan marcar el rumbo de nuestro desarrollo, es inútil que se hagan puentes, que se hagan trenes, que se hagan carreteras, que se traigan fábricas. No habrá haber ninguna clase de desarrollo, ninguna. Dijimos que con emoción que el maestro Justo Sierra, al que nos une muchísimas cosas, nació en Campeche, bueno, pero su papá era yucateco, embelleció el Estado mexicano rodeándolo de poetas. Esos poetas, bueno, estamos hablando de José Juan Tablada, estamos hablando de Amado Nervo, estamos hablando, bueno, de mismo Gutiérrez Nájera y otros tantos que trabajaron. Esos mismos poetas se pusieron contra el maldito Huerta cuando mató a Madero. Se pusieron a favor de él porque querían la restauración de ese reino. Una cosa vergonzosísima, un pasaje ominosísimo. Ese pasaje tiene el error de que buscaron poetas para adornar el Estado. Tiempo después, en los años 20, la época que nosotros estamos viendo, el maestro José Vasconcelos Calderón, ese sí abrió, y lo hizo con generosidad, y lo hizo con visión de Estado, e impulsó en mucho toda esta gente, por extraño que le parezca, el desarrollo de 6-7% que se iba a vivir tiempo posterior. Impulsó todas las ideas en la Secretaría de Educación, en Chapingo, en la Escuela Nacional Preparatoria, en todos esos edificios santos de México, pudo encontrar todo. Impulsó a los poetas, desde luego impulsó a Pellicer, el primer gran poeta de México y uno de los más grandes en lengua castellana en el siglo XX. De los más grandes, al menos porque, como decía Octavio Paz, sudaba poesía. Ahorita vamos a ver algunas cosas de él, ¿no? Entonces, ese sí logró algo trascendente. En nuestro país, platicar con la familia sobre finanzas sigue siendo un tabú. Finanzas sanas no solo se trata de aprender a administrar tu dinero, se trata de aprender a formar un patrimonio en el largo plazo. ¿Qué tal si dejamos a un lado el tabú y escuchamos a los expertos para ponerle orden a nuestras finanzas y ayudar a cumplir esos sueños? Tenemos más de 17 años de experiencia en el mercado, ayudando a personas a lograr sus sueños y a familias a lograr un patrimonio sano. Contáctanos, nosotros te ayudamos. ¿De qué? Agarre el micrófono, hombre. Cultura ha editado. Es un libro pesado. ¿De quién? Carlos Pellicer. Completo. Toda su poesía, todas sus obras poéticas, ¿verdad? Esto es Poesía. una Biblia. No está aquí el aspecto crítico, su prosa, no. Nada más está su poesía. La que apareció en sus libros y la que no apareció, que está aquí también. Las poesías sueltas, ¿verdad? Esa es una edición muy cuidada del Fondo de Cultura.
de los poemas juveniles. ¿Aquí lo compró usted? Sí, lo mandé a pedir ¿En Gandhi? librería. Sí, en la librería Gandhi. Te lo Que no nos piden. da patrocinio, Quizá no nos está, debería dar. No está ahí puesta, pero la puedes pedir. Es del fondo. Yo creo que sí, está todavía, ¿no? No creo que ya se haya agotado No. la edición, pero sí es muy importante. Vamos, y todos ellos contribuyeron a transformar México. Este México de hoy, sobre todo la capital mexicana, tan libre, tan efervescente, es obra de esas mujeres que mencioné, de María Izquierdo, de todas, de Nelly Campobello, Lupe Marín, la esposa de Diego Rivera. Y casada con un poeta de contemporáneos, Ni más Jorge ni menos. Cuesta. Sí. Mira, se casó con dos grandes, uno de la pintura y otro de la literatura. Bueno, ahora bien, maestro, usted que es experto en estas cosas, ¿Qué puede ser? ¿qué tendría esa mujer que dos de los hombres más brillantes de México en el siglo XX se enamoraron Pues, de ella? normalmente tenía una gran capacidad de relación, era una mujer con muchos perfiles de femineidad, ¿verdad? Cocinaba muy bien, Sí. es la única que logró reunir en una mesa a los contemporáneos, ¿no? En casa de Diego Rivera. Y también costuraba muy bien. Así, bueno, Le hacía usted, si quería usted, le hacía los calzoncillos. sí. Toda la vida hacía- le hizo la ropa interior a Diego Rivera, Hacía el gordo. al gordo, Hacía el porque no gordo. estaba fácil que la comprara. Bueno, sí, claro. En aquel entonces no se vendía la ropa interior así por serie. La el ropa sastre- interior la hacían en la casa. En la casa. No era decente ir a comprar calzones y Ah, no, calzones. no. De mujer, no, claro. La ropa interior de las mujeres no se exhibía como hoy en las tiendas. No, hoy se hacía en las casas. Ahí se hacía la ropa interior. Se lavaba. Aparte de la ropa de vestir, que se decía, la ropa exterior. ¿Ya me entiendes? Así que había que tener cuidado con eso. Claro, muchas costumbres han cambiado. Actualmente ya vemos que los varones van a poder usar falda en las escuelas y las niñas ¡Qué pantalones. horror! Y pues estamos ya llegando a grados de que, bueno, no se está buscando la calidad de la educación. En la calidad estamos yendo para atrás. Ya no van a evaluar los maestros, sus planes de estudio ya no tienen que ser tan estrictos como antes. Ya se volvió a lo antiguo. Ya, están pensando hasta quitar historia, pensar en otras materias, en fin, el caos, vaya. Pero sí, en otros aspectos estamos Yo dándole- honestamente me atrevería a sugerirle al señor presidente Andrés Manuel López Obrador, que fue un hombre muy cercano a don Carlos Pellicer, Sí, bueno. su secretario, creo, que piense que la única manera de erradicar la corrupción tan enraizada culturalmente en México es con la educación. Y que tiene que hacer una reforma seria que contemple esto. No, pues Que ya lo que hizo fue retroceder. Cedió ante los sindicatos, ante el sindicato de maestros alborotadores de Oaxaca y Guerrero. Cedió. Pues no hay cuarta transformación posible. No hay, no, o sea. ¿Cómo es no puede posible? ser que en ese aspecto que ya se había logrado, que a los maestros los evalúen, no para despedirlos, como decían estos, sino para que profesionalizaran su trabajo. Digo, en cualquier lugar, un profesional tiene que demostrar su capacidad. De otra manera, ¿por qué le están pagando? Pues Entonces, sí. ¿cómo puede ser posible que un maestro dé sus clases o no las dé mal o las dé bien y sea lo mismo maestro? No puede ser. Pero en fin, ya se había logrado eso, hacerle su evaluación. Y es raro, los maestros de Guerrero y de Oaxaca son los más peor evaluados. Sus evaluaciones eran espantosas, no digamos de sus alumnos, de ellos. Alumnos, a maestros que terminan con 3 puntos de 3 de la escala de 10. 3, un maestro. Por Un amigo favor. mío francés me dijo hace muchos años,
Eso no tiene remedio, Gonzalo. No, hombre, ¿cómo me dices eso? No, la Secretaría de Educación no tiene remedio. El gobierno del Estado tiene que crear un sistema paralelo, nuevo. Dejar a estos con todas sus cosas. Oye, la niñez en manos de estos, bueno, basta verlos, de esta gente. Pues sí, y que elijan los padres de familia e irlos muriendo, irlos dejando que se sequen allá. Si quieren hacer alborotos, pues ya que las escuelas queden vacías, sus escuelas queden vacías. O sea, que sea como que el mercado los mate. El usuario los mate. Entonces, hubo alguna tentativa, inclusive participó algo de la iniciativa privada para apoyar, hubo una tentativa en ese sentido, pero vino este hombre, entró este hombre y vino un retroceso terrible, ¿no? Realmente, usted y yo estamos hablando de que impulsar artistas, de crear... Además hay otra cosa al impulsar artistas, maestro, ¿no? Es un éxito político. No ha habido político que no lo haga, que no tenga un éxito. Yo hago una observación a todos los políticos que nos ven. Tengo noticias, agradezco mucho a toda la gente que nos está viendo fuera de Yucatán, que les hago una aclaración. Las 2 veces que Mérida ha sido capital americana en la cultura, el alcalde ha ganado la gubernatura. Pase por acá. Muchas gracias. Nos traen el pipirí. Sí, en el centro. Muchísimas gracias. Esta señora tan linda, que todos los días que grabamos se dedica a atendernos de una manera tan fina. Venga a este hotel, porque este hotel es la quinta esencia de Yucatán. Bueno, nada más aclaro a los políticos que nos ven, las 2 veces. Xavier lo hizo, contendió y ganó la gubernatura. Se la dieron a otra, por un acuerdo popular, según dice el mismo Patricio Patrón Laviada. El licenciado Villa Dosal la hizo y ganó. La cultura, bueno, quizás seamos nosotros, pero la cultura eleva el ambiente espiritual y la miseria cotidiana queda muy por abajo. Es el gran elemento para mover a las ciudades. Bueno, maestro, lo primero es saber mantenencia. Volvemos con los poetas modernos. En tus reuniones, con los amigos o en cualquier ocasión. Nuevas tortillitas Doña Aida, recién saliditas del horno. Encuéntralas en tu tienda favorita. Maestro. Pues vamos a entrar ahora al comentario de un grupo de poetas muy definidos que se encuentran bajo el nombre de Contemporáneos. Como dijiste hace un momento, Contemporáneos fue una revista que hoy, gracias al Fondo de Cultura, se puede ver porque lo tengo yo completa. Una edición facsimilar. Sí. Y ahí escribían esos muchachos, estas gentes. Pero es necesario señalar que hasta ellos mismos, cuando escriben sobre su generación, ponen ciertas cortapisas en el sentido de que son generación y no, en el sentido de que pues nunca pretendieron hacer un grupo, cuando se dieron cuenta ya lo eran y no lo fueron mucho tiempo, por una razón: su singularidad. Cada uno fue buscando su voz propia. ¿Qué era lo que tenían de común? Su cultura, su juventud. Bueno, hay un punto muy importante, maestro. En nuestro país se vivió en el siglo XX, hablo México, hay otros países que lo han vivido también, hablo México, una lucha, sobre todo después de la Revolución, entre los llamados valores culturales nacionales y los universales. Sí. Se vivió en México en 3 campos: la literatura, la música ¿Y la pintura? y la pintura. La literatura, y era una guerra, no está falso, estamos comentando. ¿A qué me refiero? Los agoristas, porque había una ágora, se llamaba la revista, y los que trabajaban para el gobierno, los de siempre,
lamebotas de siempre el gobierno, se iban contra estos hombres, los acusaban de extranjerizantes, porque traducían la poesía inglesa, la poesía norteamericana, ¿no? Todos ellos, la poesía francesa, eran devotos de Rilke. Todos eran. Y todos eran, ¿no? Todos adoraban a Mallarmé. Con excepción del Pellicer. Con excepción de Pellicer no tiene mucha amistad con los franceses. Es más de los americanos, Darío, Rubén, Salvador Díaz Mirón, porque siente una gran admiración. Sí, cómo no. Sí. Y también con José Juan de Ablada, ¿eh? Sí. O sea, los mexicanos viajó mucho a Venezuela, Colombia, a Estados Unidos, Walt Whitman, ¿verdad? Pero no, su fuente no era francesa. Posiblemente. Pero a lo que voy es a esto. Esa lucha encarnizada, perdieron trabajos, fueron motejados de maricones, que a lo mejor lo eran su vida particular, que nos importa, nos interesa nada, ni nos interesa, y había un asunto muy importante. Ellos fueron los primeros intelectuales libres, que podían vivir de otros trabajos, poetas libres, que además de eso eran escépticos en materia de ideas políticas. Lo que a mí me conmueve mucho, a diferencia de todo el grupo ese que iban a comulgar al altar de la revolución. Entonces, pero ganaron los contemporáneos la batalla. Tenían que ganarla. En ese decir algo muy importante. Todos estos muchachos sufrieron con la revolución. Muchísimo. ¿Por qué? Porque la revolución les agarró adolescentes de 12, 13 años. Porque todos ellos nacieron en los últimos años del 19. No, sí. No. Pellicer nació a principios del siglo, maestro. Ellos nacieron en el 6, unos en el 4. Por eso digo, eran los más jóvenes, Cuesta, Owen, también nacieron. Pero ellos vieron vieron revolución y sufrimiento. Todos ellos padecieron, el Novo cuenta, Viurrutia también, es una ruina en su familia. En muchas de esas personas hubo ese derrumbe del mundo, ¿verdad? A un tiempo, maestro, hay que decir que dos de ellos colaboraron de una manera excelsa con los gobiernos de la revolución. José Gorostiza y Jaime Torres Bodet. ¿Pellicer? Bueno, no, Pellicer nunca tuvo puesto público, maestro. Pero fue secretario de... fue secretario de Vasconcelos. Lo envió Vasconcelos muchas veces al extranjero. Hasta preso estuvo por eso. Sí. Colaboró con el idealismo que tenía Vasconcelos. Pero yo me refiero en la chamba cotidiana. Claro, no. Fue secretario de Vasconcelos, sí. Y después, don Jaime Torres Bodet fue director de la UNESCO y fue secretario de Educación Pública. Bueno, era colaborador de Vasconcelos. Hoy deben tener vergüenza nuestros presidentes. ¿A quién rayos sientan en la silla que ocupó don José Vasconcelos? Uno de los escritores y hombres más destacados de América. Por pudor deberían, es el mismo escritorio que usa ahora el secretario de Educación, allá en el centro, la misma silla, van a sentar a cualquier, en maya hay que decir, en la primera letra P y última letra A. Cualquiera quieren sentar allá. No, hombre, no, por Dios. Quieren poner al mismo lugar en donde estuvo, ni más ni menos, que don Justo Sierra Méndez, por Dios. Deben tener un poco de vergüenza los políticos a quien meten a la Secretaría de Educación. Por eso tienen que sacar la política. Y el primer paso para sacar la política, porque convirtieron al sindicato tan grande en un arma política, es meter a la educación. Patricio Patrón Laviada puso como secretaria de Educación a Carmencita Solís Robledda, una especialista, una investigadora. Nada de política y no pasó nada. Bueno, maestro, pero siga usted, que le interrumpí aquí apasionadamente. Ya no sabe por dónde el maestro. Bueno, se llama, el grupo ese se llamó Contemporáneos, pero no hay un acuerdo entre quiénes son. Por ejemplo, Guillermo Sheridan, que tiene un libro mi amigo, Los Contemporáneos, dice que Pellicer no es contemporáneo.
ni lo incluye, precisamente porque en algunos aspectos deriva hacia otros temas, hacia otras formas, ¿verdad? Pero otros sí lo incluyen, el mismo Villaurrutia lo incluye, ¿verdad? ¿Quiénes son? Son Carlos Pellicer, Xavier Villaurrutia, Salvador Novo, José Gorostiza, Jorge Cuesta, Bernardo Ortiz de Montellano, Gilberto Owen y el hijo de don Enrique González Martínez, Enrique Martínez Rojo. Hasta ahí se llega la nómina esencial. Hay algunos más, pero bueno. Pero esos son los fundamentales, vaya, esos son los fundamentales, los más importantes. Y todos ellos pues tenían en común esa ansia, como tú dices, de apartarse de ese nacionalismo ya vulgar. O sea, de que México tenía que ser la poesía, la pintura, la música, tenía que tratar temas nuestros. Y todo lo que fuera extranjero, lo que fuera de otras latitudes, como tú dices, universal, pues no se aceptaba. Por eso estos poetas conocerán a la tarea de ir a Francia, ponerse en contacto con el surrealismo, con la poesía de Cocteau sobre todo, pues entonces atraen esa animadversión. Son vistos, como tú dijiste, seres exóticos. Los llaman traidores. Hay un manifiesto muy feo que firmó incluso Abreu Gómez. Sí, ahí vino el problema. ¿Verdad? Por eso se debe esas sátiras que le dedica Novo. Bueno, especialmente además porque el pobre don Hermilo formó parte del comité moralizante que hizo que perdieran todos sus trabajos. Sí, perdieron sus trabajos, los llamaron traidores a la patria y a la naturaleza, porque muchos de ellos tenían preferencias sexuales que hoy están perfectamente aceptadas, o sea, pero en aquella época era muy difícil llevar esa vida a la esencia nacional, una estupidez. Sí, y entonces eso hizo que perdieran sus trabajos, ¿verdad? Y sí, hubo una especie de sentido de mártires que tenían ellos, ¿verdad? Y los hizo más fuertes. Más fuertes, sí. Porque empezaban a trabajar en el cine. Bueno, y Novo en la publicidad, que se hizo multimillonario, se hizo rico. Sí. Y Villaurrutia. Ya luego vuelven al teatro cuando Celestino Gorostiza, que era de su grupo, se vuelve director del IMBA, nombra a Salvador Novo director. Y a Villaurrutia y a las dos. Y allá, fíjate, una anécdota brevísima. Se había quebrado los huesos Ignacio López Tarso. Él había sido seminarista. O sea, ya hablamos de un nivel cultural, una sensibilidad. Y alguien que le lleva el libro, no sé si Nocturno de la Muerte o Nostalgia de la Muerte de Villaurrutia, vaya el libro para ir a regalarle a un muchacho. Lee el libro en un momento de mucha sensibilidad. El dolor nos hace muy sensibles, por supuesto. Puti dice, ¿qué es esto? ¡Qué bárbaro! Esto sí es poesía. Ya no quiero ser nada de La Casa de Muñecas, de Juan de Dios Pesa y la duquesita Hop y las cosas de Amado Nervo, de que le vi, no le hablé, etcétera, etcétera. Bueno, se acabó. Cuando este hombre se rehabilita, dice, ¿dónde puedo buscar al tal Javier Villaurrutia? Bueno, pues da clases en no sé qué, en Bellas Artes y se presenta. Oiga usted, señor poeta, yo como se les decía antes, señor poeta, señor don poeta se les decía. Yo, señor don poeta, tengo este libro. Mire usted, ahorita voy a dar clase. Siéntese aquí, oiga mi clase. Y luego le firmo el libro y conversamos. Sí. Y hoy en la clase inicia ahí la carrera artística, uno de los más grandes actores, formado, no porque lo traiga, no es el actor natural, no es Joaquín Pardavé, no es Fernando Soler, es actor de escuela. Y además tiene el gusto de decir que fue alumno de uno de los más grandes poetas de la lengua. Maestro, adelante, vamos a leer porque se nos está yendo. Este es un tema que nos va a dar para 2 programas. Bueno, pues el primero de que podemos hablar en el tiempo, que era el más grande de edad. Y sin embargo, fíjate que siempre se señala que la etapa del contemporáneo es del 20 al 34. Sí, lo que duró la revista, no, menos, la revista duró menos. No, del 20 al 34, porque ya después como que se disociaron. Pero
Pellicer escribió hasta sus últimos años, hasta el 76. Era senador electo por el PRI de Tabasco y murió en el cargo. Y tiene poemas del 76. Se escribió desde los primeros poemas jovencitos. Eso es totalmente infrecuente. Sí, por eso. Claro, usted lo sabe perfectamente bien. Si usted lee sus mejores versos, a lo mejor son de la Juvenalia. Si usted los lee ahorita, una de llanto, maestro. ¿Qué? Si usted lee sus versos de los 18 años, a llorar, a Sí, recordarse pues, sí. las amadas, cómo era el mundo. Uno encuentra muchos errores, muchas cosas. Pero tan lindos. Tiene una tendencia a corregirlos, pero si los corrige, se pierde esa ingenuidad. que Dos había. poetas, bueno, el poeta total. Mire, hacer un poema de verdad, solo se hace cuando se consumen los huesos. Cuando usted mete sus huesos a un horno, tiene usted que exprimirse el alma de verdad y sangrar por los poros para que ese poema salga, si es de verdad. Y eso solo lo hace uno cuando está joven. Pero el que inclusive Novo dice, yo ya no quiero quemar mis huesos. Por eso no escribo poesía. Yo ya no quiero sangrar más. Hay quien lo hace. Hay dos poetas que yo admiro y quiero mucho. Carlos Pellicer y Jorge Luis Borges nunca dejaron de escribir, maestro, poemas. Poemas a los 80 años. Y en los dos, les voy a decir algo que me sorprende. Los lee uno y no son los poemas de un viejito. Ese es otro tema que podemos hablar, ¿no? El estado intemporal en que puede vivir un poeta de verdad. El poeta no debe envejecer. No debe envejecer. Yo conocí a Raúl Renán. Ah, tiene usted un caso. Nuestro gran Raúl Renán. Don Raúl Renán me dio a Nunca leer un envejeció. libro, me dio a leer un poema que había hecho, que se leía de abajo para arriba. Era un pez que iba a sus orígenes. O sea, era un anciano, pero no dejaba de aventurarse, de explorar, de buscar nuevas cosas, porque el lenguaje no envejece. Puede envejecer el poeta, pero el lenguaje no. Y yo quiero leer este poema antes de leer el de Pellicer. ¿De quién? El de Pellicer. Es de Novo, pero está dedicado nada menos que a su amigo Xavier Villaurrutia. Ah, sí. Y está mucho la esencia de los dos. Dice, a Xavier Villaurrutia, por la cruz inicial de tu nombre, Xavier, y por la B de vida que late en tu apellido, yo columbro tus ansias humildes de no ser. Fíjate. Y escucho el ritmo de tu corazón encendido. ¿Ah? De no ser, de no involucrarse, como tú dices, el escepticismo. Por otro lado, su corazón encendido. Y dice, porque tu voz es sabia en callar y ceder. El claro simbolismo del rosal florecido habla de Cocteau y la rosa, la influencia que tiene sobre él Cocteau. Tremenda. Y dice, porque en tus manos hay aroma de mujer, y en tu soñar angustia, y en tu ademán olvido. Porque nuestras dos almas son como cielo y mar, profundas e inconscientes en su grave callar. Porque lloramos mucho y rezamos en vano, y porque nos devora una ansia pecadora. Quiero decirte, sufre. Quiero decirte, llora. Quiero decirte, ama. Quiero decirte, hermano. ¿Sí? Aquí, bueno. Está el elemento esencial de Villaurrutia. Sí. El no ceder a la tentación. Él era un hombre reservado, lo que dice allá. Era un hombre que más que saber hablar, sabía escuchar. Para aprender a hablar, hay que aprender a oír. Pero fíjate que eso, en la mesura, en el verso hay que cuidarse. La mesura, no, hasta acá. Ese no dar de más. Ese es lo que caracteriza a un buen poeta. No quiero ser patético.
Tiempo después tuvieron una tremenda desavenencia y le pegó de boca. Por las posiciones de teatro. Y él escribió un verso satírico fatal. Terrible, sí, contra todo. Contra Javier Viruta. Esta actriz tan diminuta, que es de los liliputos favorita, y que a todos el culo facilita, es una exageración llamarla puta. Javier Viruta, después de una íntima amistad de la infancia, escribir ni como broma, quiero decir por qué, dada la personalidad de Javier Villaurrutia. Si eso se le hubiera escrito a otro, que se daban bromas fuertes y que no me preocuparía tanto, ¿no? Lo vería como parte de un... Pero que habían sido tan amigos. Pero si habían sido amigos de la infancia y habían terminado... otra cosa que quiero decir, que también es cierta, un 24 de diciembre, o un cumpleaños de Villaurrutia, se presentó Novo a la casa a felicitarlo. Y Villaurrutia lo recibió y lo trató con otras amistades, todo. Meses después, un 24 de diciembre, cayó muerto Javier Villaurrutia, para desgracia nuestra, porque prometía mucho. Bueno, maestro, vamos a leer a Pellicer. Sí. Lo que quiero decir es que la gran mayoría de estos poetas contemporáneos son poetas que miran para adentro, para su interior. Son introspectivos. Carlos Pellicer se da para afuera. Exactamente. Es el poeta del paisaje, del color, de la vida exterior. Le canta a los héroes, a Bolívar. ¿Verdad? No me parece, ese no me parece el mejor, ¿no? Bueno, ese que vamos a ver. Tiene un poema que parece que tiene la misma inspiración que el de Rubén Darío que mencionabas, sin ese aparato, ¿no? Almas ubérrimas, que se llama América, que le gustó mucho a Vasconcelos. Está al principio del poema que Vasconcelos hizo el prólogo. Que es el primer libro. Entonces está América, se llama. Entonces es entusiasta, va para afuera. Y este que vamos a leer... Eso es muy importante, ¿eh? A diferencia de los otros, eso es muy importante. Es un poeta lleno de amor. Es un poeta lleno, era muy católico, lleno de esperanza. No está con la cosa de la muerte y de la vida como angustia. Villaurrutia es un poema que vive al mediodía, que vive en el esplendor del sol. No en la cosa taciturna. No hay cosas así, vamos a decir, sombras, ni grises, ni umbrales así de tedio, de melancolía. La tragedia de la vida. Incluso si le dedicamos a Novo un día sus poesías satíricas, tiene una a este que dice: tú viajas mucho, viajas a Grecia, vas allá y en todos lados, dejas tu dinero en Eros, o sea, en el amor. Es simpaticísima la sátira de Novo a este. Bueno, por este poema da la casualidad que está dedicado a Novo. Este poema está dedicado a Novo y se llama Deseos. Fíjense bien, es el poeta que le van a llamar del trópico. Del trópico. Y comienza precisamente diciendo: trópico, ¿para qué me diste las manos llenas de color? Todo lo que yo toque se llenará de sol. Ahí está el tema. Ahí está. Ahí está el motivo. Ahí está la declaración. Ahí está el motivo, el sol. En las tardes sutiles de otras tierras pasaré con mis ruidos de vidrio tornasol. Déjame un solo instante dejar de ser grito en color. Déjame un solo instante cambiar de clima el corazón. Beber la penumbra de una cosa desierta. Inclinarme en silencio sobre un remoto balcón, ahondarme en el manto de pliegues finos, dispensarme en la orilla de una suave devoción, acariciar dulcemente las cabelleras lacias y escribir con un lápiz muy fino mi meditación. Oh, dejar de ser un solo instante el ayudante de campo del sol. Trópico, ¿para qué me diste las manos llenas de color? No se había escrito algo semejante y en esa forma. Y hay cosas, estamos viendo, el que seleccionamos el maestro ahorita, es exactamente la declaración de su poética. Vamos a ver otros poemas insólitos que introducen la imagen moderna
en la poesía mexicana. Y en este país no vamos a alcanzar nunca el desarrollo porque suponemos que debe ser la consecuencia de quién sabe qué cosas. Y no. El arte es la causa del desarrollo económico, político, inclusive y social de los pueblos en todas las épocas. Nos vemos en la luna del próximo lunes. Muchas gracias, maestro. A ti, Gonzalo.